Vamos a explorar uno de los editores fotográficos impulsados con inteligencia artificial. Hablo del Luminar Neo o Neo o como lo pronuncien ustedes. Y la primera vez que yo escuché de este editor fue en videos de YouTube como este, pero fue posteriormente cuando ya supe un poquito más de este programa, que fue en un curso de justamente inteligencia artificial en fotografía. Así que llamó mi atención y me puse a investigar un poquito más al respecto de este programa. Y probándolo quise hacer este video para poderles mostrar un poco de lo que se trata y que ustedes puedan definir para qué tipo de trabajo lo pueden utilizar. Les voy a ser muy honesta, la verdad, la primera vez que lo abrí, como en cualquier otro programa, cuando por primera vez los ves, no sabes ni por dónde empezar. Pero una vez que ya te empiezas a meter, las herramientas están muy claras y te va llevando poco a poco para poder conocer este programa. Por supuesto, al irlo utilizando también te vas acostumbrando en dónde está cada herramienta para que tu flujo de trabajo sea pues cada vez mejor. Y esto pasa en cualquier programa de edición. Y para la edición de este video nos vamos a centrar en el paisaje. Posteriormente haré uno donde nos centremos en retrato, porque la verdad es que tanto para paisaje como para retrato han sido ediciones muy prácticas que ya les estaré mostrando. Bien, yo aquí ya tengo algunas imágenes preseleccionadas de paisaje que creo que podrían quedar bastante bien para mostrar las diferentes herramientas. Bien, de este lado pues tenemos acá la parte de la organización donde podemos añadir fotos, tener nuestras carpetas y todo lo demás. De este otro lado tenemos algunas funciones como de combinación HDR, donde podemos tomar varias fotos exponiendo a diferentes zonas y las conjunta para crear este efecto de HDR. También lo mismo en la cuestión del enfoque, ¿no? Cuando nosotros tomamos varias fotos enfocando en diferentes planos para crear una foto completamente nítida en todas sus partes, y tenemos una parte para aumentar la escala. Bueno, esto nada más como resumen. Acá arriba tenemos la parte de la información de la cámara, ¿no? Si se fijan aquí, pues aquí me dice con qué cámara fue tomada, qué valores tenía. Ahora de este lado tenemos ajustes preestablecidos, ¿no? Donde nosotros nada le podemos ir cambiando cómo queremos que se vea, y de aquí vamos viendo qué tanto queremos de ese filtro o no. En fin, aquí tenemos una serie de estos ajustes que también nos puede venir bastante bien si quieren hacerlo pues de una manera muy rápida, que alguno de estos les guste y les funcione. Y de este lado tenemos la pestaña de editar, que va a ser en donde nos vamos a centrar en este video. Aquí tenemos propiedades de la capa, ¿no? De esta, por ejemplo, acá de este lado vamos sumando las capas y aquí pues podemos ver la opacidad. Podemos hacer el flip horizontal, vertical. De este lado vamos a poder recortar, ya sea libremente o poniendo nosotros algún tipo de medida en especial que queramos, como un cuadrado. En fin, a las cuestiones ahora sí que básicas que un editor debe de tener. Pero acá vamos a ver algunas otras características que tienen con respecto a la inteligencia artificial, como este que dice mejora con AI. Y al mover esto, si se fijan, hace como una corrección entre contrastes, luces, colores, un poquito de todo, que es esta parte que dice acento AI. Y este que dice mejorador de cielos, este únicamente nos está moviendo el cielo. Si se fijan, el acento hace toda la foto y el mejorador de cielos pues únicamente lo hace en el cielo, hace contrastes y saturación. Vamos a elegir otra imagen, por ejemplo esta. Nos vamos a ir igualmente para que veamos aquí cómo lo maneja. E incluso hasta parece que hace adicional al contraste, pareciera como si también la enfoca o le da algo ahí de nitidez. Y aquí tenemos únicamente el mejorador de cielos. Y ya con esto no nos tenemos que ir precisamente a luces, sombras, bueno, a las altas luces, a las sombras, a los blancos, a los negros, sino que aquí pues con una sola herramienta nos ayuda bastante. Ahora tenemos esta otra parte de cielo, que esta lo que hace es que nos va a cambiar
Pues el cielo. De inicio, cuando ponemos alguna herramienta en lo que analiza la foto, porque lo hace de manera automática, detecta dónde está el cielo, entonces puede llegar a tardar un poquito en lo que piensa, pero un poquito son segundos y ya. Y de ahí los demás cielos es más rápido porque ya tiene detectado cuál es esa zona de cielos. Miren, este cielo se ve bien padre, ¿no? Y cómo estaba antes y cómo está ahora. O sea, cambia por completo la foto. Y de hecho, al cambiar este cielo, como que borró algunos cables. Pero bueno, de esos cables ya hablaremos ahorita, más adelante. Por ejemplo, acá lo tenemos bien definido, sabemos cuál es el cielo, la diferencia del cielo. Así que vamos a ver, vamos a esperar a que lo agarre. Ahí está, ¿no? Acá súper bien definido. Vámonos a un atardecer. Por ejemplo, ¿no? Algo nublado o Vámonos a la galaxia. Pero vean, si se fijan, aquí sí está bastante bien hecho ese trabajo. Puede ser un día muy soleado, un día nublado, un día de atardecer, estas nubes increíbles. Pero bueno, eso sí, les voy a decir que tengan mucho cuidado y que hagan cosas que tengan coherencia con su foto. Por ejemplo, aquí pues este cielo tiene una iluminación muy padre, pero no coincide tanto con la iluminación que tengo yo acá en mi foto. Entonces sería cuestión de arreglar la foto, por ejemplo, esta parte de acá abajo, o de elegir un cielo que coincida, que tenga cierta coherencia con la toma. De este lado tenemos algunas extensiones, por ejemplo, sin ruido, súper nítido y luz mágica. Sin ruido, pues nos ayuda a que cuando una toma, vamos a elegir una foto para mostrarles esto. Vamos a ver esta foto. Yo al hacerle zoom, vamos a ver sobre todo aquí un poco de ruido, es mínimo, pero si yo acá le pongo en sin ruido, tenemos tres opciones, bajo, medio y alto. Vamos a ver un medio. Y si se fijan, empieza a analizar la foto en las partes donde tiene que trabajarla. Y vamos a ver, con este ojito, vamos a ver el cambio. ¿Ven? Si se fijan, disminuye el ruido de la toma. Detecta dónde está ese ruido. Y ya ustedes aquí pueden ver si lo quieren corregir, ¿no? Mejorar en algunos aspectos, como por ejemplo el detalle, ¿no? Que se vea más detalle, que se vea menos detalle, la nitidez, en fin, ustedes aquí ya pueden ir jugando con el trabajo que nos hace en automático con esta inteligencia artificial y ustedes todavía lo pueden ir perfeccionando según su foto. Ahora, tenemos también el súper nítido. El súper nítido, vamos a ponerlo igualmente medio. Esta parte de que analiza la foto me gusta bastante porque lo hace ver como muy tecnológico, muy futurista. Detecta en qué parte es que no hay mucha nitidez. Y lo hace de una manera que a mí me parece sutil. Porque lo que hace esto de sin ruido, súper nítido, digamos que a diferencia de algunas herramientas que pudieran ser que, le bajo el ruido y le mueves, esas herramientas a veces mueven toda la foto y lo que hace esta herramienta es que analiza las zonas donde hacen falta o donde, por ejemplo, en el caso de lo súper nítido, analiza las zonas donde no está nítido y ahí es en donde trabaja. No trabaja en toda la foto, en todas las zonas, no lo hace parejo, sino que sí es muy específico. Y vamos con la luz mágica, que a mí me parece muy interesante. Sabemos que cuando queremos hacer ciertos efectos en las fotos, se hacen a veces en la toma. Por ejemplo, tengo yo acá esta foto que si se fijan, tiene estrellas en las luces. Y esto fue desde la toma. Que esto básicamente lo logramos cerrando nuestro diafragma. Lo más cerrado posible, en este caso también una larga exposición porque es de noche. En fin, compensamos de diferentes maneras. El punto es que con diafragmas cerrados logramos esto. Pero en el caso de mi otra foto, que es
esta, en donde aquí no trabajé con altas velocidades ni diafragmas muy cerrados, pero yo quisiera lograr ese mismo efecto, pues esta luz mágica nos ayuda a generarlo. Miren, aquí voy sumando la intensidad y esas luces aparecen. Ahora, también esto nosotros lo podemos mover, quizá aquí es demasiado, no sé, muy estrellado, lo podemos bajar, podemos aumentar el tamaño o hacerlos más pequeños, algo más sutil. También el ancho de luz lo podemos ir modificando, que sea muy delgadito, que sea muy grueso. El brillo, qué tanto brillo o intensidad va a tener. La nitidez de estas estrellas, o si va a ser un poco más nebuloso. Y aquí también tenemos este otro tipo de brillo que es diferente. Y el número de los haces de luz, ¿no? Si queremos solo uno, aquí tenemos 4 o muchos, ¿no? Estrellas tal cual. Y la rotación, en caso de que tengamos 3, los podemos rotar. Entonces, bueno, así es como también nosotros podemos lograr estos efectos que pueden verse muy naturales. De hecho, sí se ven naturales porque si nosotros vemos incluso esta toma que fue directo desde la cámara, pues realmente así lucen. Y acá tengo esta otra foto y vamos a hacer lo mismo, la luz mágica y ahí la tenemos. Así de fácil. Esa herramienta me llamó mucho la atención. Quiero ver esta otra foto, si se puede hacer eso mismo de la luz mágica. Ah, sí. Incluso en un ambiente ya con cierta neblina se puede lograr esa luz mágica. Bien, vámonos a esta parte para continuar. Aquí tenemos la parte de un revelado, que es un revelado igual básico, que sí o sí debe de existir, donde vamos a tener exposición, contraste inteligente. Esto es diferente porque este contraste lo que hace es que lo trabaja un poco distinto. Lo hace de una manera en la que normalmente si tú contrastas, pues literalmente no se suben los blancos y los negros, pues toman más fuerza y eso hace el contraste, pero en esta como que evalúa la foto y ve en qué partes es donde necesita más ese contraste. Eso es que está bastante bien, le ayuda mucho a la foto. Altas luces, sombras, blancos y negros, ¿no? Que normalmente el contraste haría algo así y este contraste lo hace muy muy distinto. Las curvas, color, temperatura de color, tono, saturación, intensidad, nitidez. Voy a darle zoom para que podamos apreciar un poquito más. Bien, cero nitidez y mucha nitidez. Esta nitidez también me gusta porque no es una nitidez que contraste. Hay algunos que son como que enfoque y enfocan y contrastan al mismo tiempo y no se ve muy bien. Y en este caso, esta nitidez literalmente sí se va hacia la nitidez, pero no te contrasta nada. Vean, no hay una diferencia en tonos, en luces, es únicamente la nitidez. Y bueno, acá también tenemos reducción de ruido, ¿no? En el caso de que no tengamos la reducción de ruido AI. La cuestión óptica, eliminar halos, la distorsión del lente, el viñetado, etcétera, etcétera. Y el transformar. Lo que sigue es la parte de borrar y esto es lo interesante. Voy a volver a cambiar de foto porque en esta se puede apreciar un poco mejor este detalle. También esta foto que ya le hice algo, si ustedes se vienen aquí va a parecer como si no le hubiera hecho nada. Para poder cambiar eso nos tenemos que ir a esta parte que dice cambios. Donde estamos es en herramientas, pero nos vamos aquí a cambios y aquí aparece lo que hemos hecho, que únicamente pues ha sido lo de mejorar con AI y el cielo AI. Entonces con esta le doy para atrás y listo, ya nos regresa a nuestro cielo normal. Y acá me voy a donde estábamos en la parte de borrar y voy a ponerle esta herramienta, se me hizo increíble. Voy a poner eliminar cables eléctricos. Y en vez de estar manualmente borrando cable por cable, clonando, parchando, ya está.
Esto se me hizo increíble porque de verdad no parece que haya clonado nada, nada. Ya si adicional queremos borrar el poste y demás, bueno, pues ya lo trabajamos, pero en sí ya no hay cables. Esta también tiene cables, vamos a ver qué tal, porque estos cables no se ven sobre el cielo, sino que se ven sobre edificios. Vamos a ver qué tal lo hace. Lo hizo muy bien. Realmente borró los cables. Aquí tal vez es cierto esto. Vamos a ver si hay por ahí. Sí, por aquí pasa un cable. Pero en realidad, ¿quién lo ve? No se ve absolutamente que haya habido cables por ahí. Se ve muy muy bien. Y dentro de este borrado tengo, por ejemplo, esta foto. Si se fijan, yo en esta foto tengo aquí esta mancha que no me había dado cuenta que tenía mi cámara. Así que si le pongo en borrado y le pongo eliminar manchas de polvo, me va a ayudar a eliminar esas manchitas, ¿ven? Ya no están. Estas manchitas, ya no está. Y por acá también me borró otras. Unos brillos por acá. Bien, también tenemos esta parte de estructura AI, donde pues si se fijan aquí sí ya tenemos un mayor contraste, ¿no? Vean la diferencia. Nos genera más tal cual estructura, más detalles. Y aquí pues podemos todavía potenciarlo, podemos aquí modificarlo. Y en esta parte de color tenemos la saturación, la intensidad y también las tonalidades. Tenemos una sección de blanco y negro, la convertimos en blanco y negro y podemos aquí ir modificando también la luminancia de donde existía un rojo. Ahora, aquí hay una parte muy interesante que es esta que dice saturación, porque más bien aquí vamos a decirle qué queremos rescatar. Queremos que sí se vean los verdes y nos vamos a los verdes. O los rojos y nos rescata los rojos. O no quiero verdes, quiero rojos, quiero todo menos verde. Entonces vámonos a recuperar todo menos, amarillo y verde. Tenemos aquí detalles, ¿no? Nos da detalles pequeños, detalles medianos o detalles grandes. ¿Sí? Funcionan de manera distinta. Acá tenemos eliminar el ruido, eliminar ruido de color, porque también tenemos ruido de color, no solamente el ruido, pues el grano tal cual que conocemos, sino también existe un grano que es de color. Tenemos esta parte de paisaje en donde podemos meterle la hora dorada o más bien ayudarle a la foto para que parezca que teníamos una hora dorada, es decir, una hora, más bien un sol más intenso, más rojizo. Y miren, lo que hace es que nos intensifica sobre todo los naranjas y los amarillos, ¿no? Y también el mejorado del follaje, si se fijan, sobre todo acá. Es más, para esta foto estoy cambie de fotos, pero porque siento que en algunas es mejor mostrarles algunas herramientas, porque por ejemplo en este caso del follaje, ¿dónde está? Pues aquí sí tengo follaje, ¿no? Mejorador de follaje, vean. Digo, acá esto ya es muy falso, hay que saber hasta dónde, pero para que vean lo que nos puede aportar esta herramienta. Tenemos también un viñetado y esta parte de reiluminar AI, que lo que hace es que nos genera un brillo de cerca, ¿no? Digamos que analiza en dónde están las partes más cercanas de la foto, cuáles son las partes más lejanas de la foto y la profundidad, ¿no? Aquí también tenemos en ajustes avanzados la calidez de cerca, calidez de lejos, usando esta misma lógica de que separa cuáles son los planos en la foto. Tenemos atmósfera AI, ¿no? En este caso, aquí está seleccionado niebla, tenemos neblina, bruma y miren lo que nos genera. ¿Sí? Como si hubiera niebla en el ambiente, profundidad, luminosidad. Esto también se me hace muy padre para crear ciertos ambientes en una foto. Ahora también tenemos rayos del sol. Vean, que aquí viene el sol. Y podemos mover el sol porque obviamente para acá no tiene lógica porque la luz claramente viene de este otro lado, del lado derecho. Así que puedo poner aquí el rayo del sol que venga de este lado. Un aspecto general. La longitud de estos rayos.
¿no? Y la manera en la que penetran los rayos. Y tenemos otros aspectos como por ejemplo el dramático, que pues nos desatura un poco, nos contrasta. A mí no me gusta en esta foto, así que en esta foto no. Tenemos estados de ánimo, donde aquí podemos elegir diferentes LUTs, tono cinematográfico, ¿no? Tenemos aquí algunos preestablecidos. O también nosotros podemos añadir nuestros propios LUTs personalizados. Tenemos otras herramientas como el toning, también tenemos aquí usos de máscaras donde podemos seleccionar en qué zonas. Igualmente acá en la parte de los LUTs podemos tener ahí el uso de máscaras. Tenemos esta parte de hacer la foto mate, igualmente nos trae un contraste, podemos atenuarla, podemos aquí jugar con estas herramientas. E igualmente uso de máscaras, en este caso yo aquí no lo voy a dejar. Que de hecho este uso de máscaras, lo tenemos en varias herramientas, ¿sí? En todas podemos ir manejando estos efectos en las zonas donde nosotros querramos que se apliquen, no precisamente tiene que ser en toda la foto. También tenemos este efecto de místico que nos da como una especie de onírico muy suave, muy soft. Acá también podemos manejar las sombras, el suavizado, que tanto, ¿no? Por ejemplo, acá el brillo, con el uso de máscaras, o si solo quiero el brillo, no sé, en esta zona. Entonces aquí voy a poder tener, aquí tengo dos máscaras, tengo esta y la de acá. Tenemos el grano de película, ¿no? Lo voy a exagerar para que vean cómo lo mete. Y bueno, esta parte es exclusiva de retratos, que lo vamos a ver en un próximo video. Pero acá abajo tenemos también otras herramientas profesionales como el super contraste, ¿no? Contraste en altas luces, literalmente nos lleva a las altas luces y hace un contraste ahí. Balance de las altas luces, contraste en los medios tonos, contraste en las sombras, balance de sombras. ¿No? Acá tenemos ya herramientas muy específicas que trabajan de una manera también muy puntual. Entonces esto, ya al saberlas ubicar, al saber qué hace cada herramienta, nos va a poder ayudar a hacer un revelado mucho mejor, también rápido, que sepamos qué es lo que estamos buscando, qué necesitamos. Y más que nosotros, qué necesita la foto. Como les digo, pues no todo les queda a todas las fotos. Tenemos acá igual armonía de color, brillo, calidez, ¿no? Estas herramientas que son más especializadas, balance de color, oscurecer y aclarar también. Lo tenemos aquí por pincel, si queremos solo aclarar esta parte o quiero aclarar esta zona nada más. Digo, estoy haciendo algo muy aleatorio, muy burdo, no para nada sería algo así, pero bueno, nada más para que vean, aquí puedo borrar lo que he hecho. O sea, se me hace una herramienta también muy práctica esta para poder corregir por zonas de manera muy rápida. Simplemente aquí ponemos aclarar, oscurecer y borrar. Así como lo hemos estado viendo, Luminar Neo se me hace muy parecido a cuando salieron las aplicaciones de celulares y podíamos editar las fotos con muchas cosas, muchos filtros, muchas herramientas. Sin embargo, esto lo hacían muy bien, pero para fotos que eran tomadas directamente desde el celular. Eran aplicaciones únicamente para celular. Y lo hacían bien en algunas partes, en otras como que no eran tan precisas. Y haz de cuenta que trasladamos eso aquí y es como mejorado, es mucho más preciso. Funciona con fotografías en RAW, o sea, ya es como que llevarlo a un nivel profesional, pero manteniendo esta parte de practicidad, donde con un clic podemos mejorar y cambiar muchas cosas. Si quieren saber un poquito más respecto a lo que Luminar Neo ofrece, acá abajo les voy a dejar un link para que puedan ver los paquetes que tiene en conjunto con un código adicional. Muchas veces Luminar Neo maneja promociones y este código les da un adicional a esa promoción. Entonces, bueno, acá se los voy a dejar por si están interesados. Como conclusión, se me hace un editor muy práctico. Por supuesto, no es que reemplace
otros programas de edición, más bien siento que los complementa o, como les decía en un inicio, según el tipo de trabajo que tú hagas, según el flujo de trabajo que tengas, puede ayudarte a mejorarlo o puede ser un complemento. Pero bueno, espero les haya sido de ayuda. Déjenme en los comentarios si ustedes han probado Luminar Neo, cómo les ha parecido o si están interesados en probarlo. Esperen el video donde editaremos retrato con este programa. Aquí abajo les dejo mis redes sociales. Les recuerdo que estoy reactivando mi TikTok, así que ya también me van a poder seguir en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto en YouTube. Así que si no lo han hecho, vayan a darle acá a suscribirse, denle like y nos vemos en un próximo video.